Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra actividad de extensión titulada Problemáticas del medio escolar en la educación de hoy. Esta actividad es promovida por la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía y el Departamento Interdisciplinar en Ciencias Humanas, además del Centro de Estudio Histórico. Para nosotros como carrera de Pedagogía en Historia, como centro de estudio histórico y como departamento, es tremendamente importante e interesante profundizar en estas temáticas del día de hoy que se dan en los centros de práctica, porque generalmente en los centros de práctica es donde los estudiantes realmente viven la realidad del día a día de lo que pasa en la educación hoy en día. Nosotros desde la perspectiva universitaria, en nuestros talleres de práctica siempre profundizamos en aspectos más teóricos de lo que es la disciplina. Sin embargo, en la práctica es donde el estudiante vivencia y vive realmente esto. Así que, bueno, primero que todo, comentarle a nuestros estudiantes presentes de la carrera de Pedagogía en Educación Física, esta charla les va a servir bastante para ahondar en dichas dinámicas, sobre todo en el caso de la especialidad de ustedes, que se vincula tanto con el uso del cuerpo y las emociones, finalmente, como un recurso. Y eso hoy en día también se lleva a temas de bullying, ciberbullying, etcétera. Estamos en un mundo que gira en torno a la estética física, ¿cierto? A la estética visual con las redes sociales, y eso sin duda que repercute hoy en día también en las problemáticas que se nos puedan dar desde la perspectiva de la convivencia escolar. Para esta actividad les traemos a Pía Enríquez. Pía Enríquez es encargada de convivencia escolar en el Instituto Bicentenario José Miguel Carrera de San Antonio. Por eso es que también la actividad la estamos generando en este modo por Zoom, a modo de no hacer venir a la profesora Pía presencialmente. Así que, sin más preámbulo, agradecerle a la profesora Pía por esta oportunidad que ella también nos entrega a nosotros como institución de venir a contarnos un poquito de este tema desde la convivencia, cómo se da este Liceo de San Antonio, me imagino tomando esa especificación, pero también viéndolo en una perspectiva general. Y bueno, nuestros estudiantes van a tener la posibilidad, tanto los de educación física como los de historia, de consultar, hacer preguntas al final. Pueden ir haciéndolas por chat o ahí el profesor Hernán Mateluna puede ir aglomerando las preguntas a modo de que sea bastante productiva la discusión final. Así que sin más que mencionar, profesora, yo le doy el espacio a usted. Cualquier cosa que necesite me va avisando nomás. Perfecto. Bueno, mi nombre es Pía Enríquez. Primero que todo, agradecer la oportunidad a la universidad y a los asistentes. Bueno, yo soy profesora de profesión, profesora de enseñanza media de inglés y tengo ya 14 años de experiencia como profesora, ya para partir con eso. Y este año recién estoy en este tema de convivencia escolar, realicé un diplomado en relación a convivencia escolar y mediación. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día es una pincelada de lo que es la convivencia escolar, tipos de violencia y también voy a entregar algunas herramientas como básicas, que es como la mediación escolar, y un protocolo que creamos acá en el equipo de convivencia escolar del colegio para el abordaje más que nada de las situaciones en sala, ya las que son leves y las que son complejas. Así que, bueno, la idea es que también vayamos participando, que podamos hacer algunas preguntas o bien comentarios, pueden ser obviamente a través del chat o bien levantando la manito por ahí, o el profesor, ¿cierto?, que va a ir compartiendo las preguntas. Voy a compartir, voy a poner ahí para que me digan si se ve Sí, se y está voy a viendo poner la ahí. diapositiva. Sí, ahí ya se Súper. ve la diapositiva. Ya. Bueno, vamos a iniciar. Primero, quisiera preguntarles a todos y que pudieran opinar si conocen qué es lo que es convivencia en general, la palabra convivencia, o qué les genera a ustedes esa palabra. Si hubiera alguna opinión, generalmente a veces los estudiantes también dicen convivencia, comer, ¿cierto? La típica convivencia de curso. No sé si alguien, ¿no? Bueno, convivencia viene del latín conviviere, que significa aprender a convivir. Y si nos preguntamos qué es la convivencia escolar, podríamos decir entonces que es aprender a vivir juntos en la escuela. Ya, eso es la convivencia escolar. Si nos vamos a los documentos oficiales del Ministerio de Educación, como es la Política Nacional de la Convivencia Escolar,
La que está vigente hasta ahora es la del 2019. La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad. Entonces, aquí no es solamente entre los estudiantes, sino que son las relaciones que se producen entre los estudiantes, los profesores, entre los profesores en sí, los asistentes de la educación, es decir, todas las personas que están dentro de una comunidad educativa. Las relaciones que tienen los docentes con los directivos, con los padres, madres, tutores, porque no todos son apoderados, ¿ya? Y también con el sostenedor. ¿Qué podemos decir de la convivencia escolar? Que generalmente la gente la reduce a la convivencia en el colegio es buena o es mala, o solamente hablan del día de la convivencia escolar o de las agresiones físicas, psicológicas, o a veces solamente se queda en los valores que están descritos en el proyecto educativo institucional, que son ahí palabras que quedan muertas, ¿cierto? Escritas solamente. No debe reducirse solamente a lo que es el clima escolar o el clima de aula, ¿ya? O al control de la disciplina, a lo punitivo, ¿ya? Es tarea de todos. La convivencia escolar, todo es convivencia escolar. Y todos nos relacionamos en función de la convivencia escolar. Es un tema que no es solo de los estudiantes, ¿ya? Eso como para hacer una introducción. Y si tienen alguna duda o alguna consulta, sería interesante, o algún aporte. Sigo avanzando. ¿Por qué es relevante la convivencia escolar? Bueno, los estudios demuestran que, y de hecho esto está dentro del marco de la buena enseñanza, que eso es relevante para el tema de la evaluación docente, aquellos que vayan a trabajar en colegios, no solamente los municipales o los que pertenezcan a los SLEP, sino que también esto está llegando a los colegios que son particulares. ¿Ya? El ambiente, el clima escolar dentro de la sala es muy relevante, porque eso permite que se desarrollen aprendizajes de calidad. Si el estudiante se siente bien, se siente cómodo, por supuesto que su aprendizaje va a ser mejor, ¿ya? Y eso es lo que a nosotros, obviamente, como docentes, nos interesa. Aquí quisiera citar a dos autoras chilenas, que es la Neva Milicic y Ana María Aron, del 2000, en donde ellas hablan específicamente de un tema que se da no solamente en una sala de clases, sino que también a nivel colegio o a nivel de sala de profesores, ¿ya? En relación a los climas nutritivos y los climas tóxicos, ¿ya? En donde si nosotros podemos ir mirando, y les voy a pedir que hagan el ejercicio de mirar las características que tenemos acá, ¿ya? Y que vayan pensando si estas características ustedes las tienen en su curso actual, ¿ya? Los climas nutritivos, ¿cierto? Hay obviamente justicia, se percibe un clima de justicia, hay un reconocimiento de los logros de las personas, hay una valoración positiva, hay tolerancia a los errores, está la sensación de pertenencia, de sentirse valioso, de que se te considera, hay flexibilidad en las normas de acuerdo al contexto. Hay transparencia también de la información, se favorece el crecimiento personal, se favorece la creatividad, se impulsa, se potencia a las personas, ¿ya? En cambio, en los climas que son tóxicos, en todo nivel, insisto, no solamente a nivel de aula, sino que también a nivel, obviamente, de los docentes, hay percepciones todo lo contrario, de injusticia, de que no se valida, hay un tema ahí con el sonido, de que no se valida, ¿cierto?, a los profesionales, ausencia de, por ejemplo, de un reconocimiento, de decir que lo estás haciendo bien, predomina la crítica, solamente se enfocan en los errores, está esta sensación de que son invisibles, de marginalidad, ¿cierto? De que no hay pertenencia, hay desconocimiento de las normas,
arbitrariedad, ¿cierto? En el sentido de que a lo mejor con algunos estudiantes se ve más dura la vara y con otros no. No hay una transparencia, ya las normas son rígidas, y obviamente son características que no nos llevan a crecer ni a desarrollarnos. No solo, insisto, estas características no solo aplican para los estudiantes, sino que también obviamente en los eh, cuerpos de profesores, ¿ya? Entonces, no sé si alguien quisiera, por ejemplo, comentar que cuáles son a lo mejor en los cursos que ustedes tienen, como pedagogía en historia y entiendo pedagogía en educación física, si pueden descubrir algunas de estas o identificar algunas de estas características en su curso. No sé si se ven reflejados en alguna, ¿no? Bueno, dejamos las preguntas para el final o si alguien quisiera comentar con respecto a esto. Obviamente les recomiendo el texto de estas dos autoras que hablan sobre estas características que son aplicables a cualquier entorno laboral en todo caso, no solamente a lo que es colegio. Ahora, ¿qué cosas afectan en la convivencia escolar? Hay factores psicosociales, obviamente, que facilitan la convivencia escolar, pero siempre mirando el más importante que es la conciencia social, que obviamente esto se relaciona con la empatía, es decir, con ser capaz de ponerme en el lugar del otro, y no solamente ponerme en ese lugar, sino que también visualizar cómo ese otro mira la realidad para poder entender por qué esa persona, ¿cierto?, actúa de la manera que actúa o piensa de la manera que piensa, ¿ya? También obviamente reconocer y valorar esas diferencias que son individuales y grupales. Las características que obviamente ya son más personales o más eh, que se pueden ir potenciando también en los estudiantes son la autoconciencia por una parte, es decir, que cada estudiante sea capaz de conocer sus propias emociones y obviamente identificarlas, ¿ya? Conocer y evaluar sus propios intereses, sus fortalezas y sus debilidades. En conjunto con esto, es importante que esas emociones, al ser capaz de identificarlas, ser capaz también de regularlas. Y es ahí donde la convivencia se hace mucho más relevante al momento de aprender a convivir con otros, como dije en un principio. ¿Ya? Y de, obviamente, que cada estudiante sea capaz de autorregularse, de automonitorearse, de saber qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, ¿ya? Eso obviamente tiene que ver con características de la inteligencia, ¿cierto? Emocional en cuanto a las relaciones interpersonales que se dan entre los estudiantes y características que ellos pueden obviamente dialogar, establecer, mantener relaciones sanas, ¿cierto? Todo tipo de relaciones, no solamente amorosas, sino que obviamente también de amistad. Manejo de conflictos a través, obviamente, del diálogo y no de la violencia. Y ser capaces de reflexionar con otros acerca de los conflictos. Otro punto importante es la toma de decisiones responsables, ya siempre pensando en el bien común, en la parte, en lo moral, ¿cierto? En las reglas sociales, reconocer las consecuencias y en el fondo empatía. Si esto todo se reduce a la empatía, ¿ya? Para que vayamos integrando esos conceptos, ¿ya? Lo importante de la convivencia escolar, yo creo que, y este es el gran desafío de la convivencia escolar, porque nosotros estamos acostumbrados, sobre todo la generación, yo creo que incluso la de ustedes, eh, al inspector general, ¿cierto? Al cuco, al Doberman, que está ahí siempre tratando como de controlar, ¿cierto? Entonces, la pregunta que aquí nos hacemos es de dónde estamos mirando la convivencia escolar. ¿La estamos mirando desde el castigo? ¿La estamos mirando o desde lo pedagógico?
Entonces, bueno, acá tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo lidiar con el tema de las redes sociales, considerando que es vida privada de cada estudiante? Bueno, todas esas cosas, siempre es importante el manual de convivencia del colegio, en donde ahí se establece cómo van a ser las relaciones interpersonales de los estudiantes en función, obviamente, no solo de lo presencial, sino que debemos incluir también todo lo que es online, ¿ya? En donde claramente tiene que haber ahí una que se llama en inglés como un etiquette, que es como la etiqueta social o bien de cómo debemos comportarnos socialmente en el espacio virtual. Igual que en el espacio obviamente presencial, es decir, en un marco del respeto, en un marco de cordialidad, del buen trato. ¿Ya? En donde obviamente las faltas que se cometen en la parte online también están tipificadas como faltas graves, por ejemplo, o faltas gravísimas dentro del manual de convivencia del colegio. Por lo tanto, si hay obviamente ahí, por ejemplo, una cuenta de Instagram o lo que está súper de moda, mira, esta semana me han llegado muchos casos con respecto a las notas de Instagram que ponen ahí, ¿cierto? En las notas, no sé, me caí mal, por ejemplo, o tipo, ese tipo de cosas, ¿ya? Y o va un mensaje asociado o que se puede, ¿cierto?, llevar a una persona. Por ejemplo, la semana pasada hubo un cambio de curso a nivel interno, una chiquilla del primero B se cambió al primero A porque tenía problemas de convivencia con su curso, tuvo una relación amorosa con un estudiante. Esa relación amorosa terminó ¿por qué? Porque hubo una relación sexual sin consentimiento. La situación obviamente pasó a convivencia escolar. Se activó el protocolo ante ese tipo de instancias, se hizo el oficio a tribunal de familia, porque eran chiquillos de 13 años, ¿ya? Y obviamente se hizo también el cambio del curso. Bueno, los chiquillos ahora tienen 14, pero la niña develó esta situación solamente recién este año, ¿ya? Entonces se cambió de curso y en el curso antiguo alguien, una compañerita puso, qué bueno que se fue en las notas de Instagram. Claramente la estudiante se sintió aludida, ¿ya? Entonces ahí va a depender qué hacemos, lo que tú tengas escrito en tu manual de convivencia como colegio, ¿ya? Por ejemplo, esa es una falta, para nosotros es una falta gravísima. Se hace una amonestación escrita, amonestación verbal, citación al apoderado en forma urgente. Se realiza también no solo las sanciones, sino que medidas también que son formativas, como la mediación escolar, o a veces los chiquillos hacen una disertación. Suspensión de 3 a 5 días o lo que el colegio, ¿cierto?, ahí determine según el caso. Se deriva también con la psicóloga de acá del establecimiento, ¿ya? Porque eso es lo importante, no solamente la sanción, sino que además de la sanción se debe siempre instaurar la parte de la medida formativa, que sería una actividad de aprendizaje, ¿ya? En relación a la falta, que puede ser una disertación, puede ser un afiche en relación a la falta, ¿cierto? En este caso, la parte de la violencia a través de las redes sociales, ¿ya? O bien, a veces nosotros estimamos una mediación, sobre todo cuando hay un vínculo de amistad previo entre los estudiantes y siempre y cuando los apoderados autoricen. Y además, en conjunto con la medida formativa, viene la medida de derivación con psicóloga o trabajadora social o ambas, según corresponda. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿desde dónde estamos mirando la convivencia escolar? Generalmente se estaba mirando, ¿cierto?, en nuestras generaciones, desde lo punitivo, desde el castigo, desde el inspector general que nos suspende solamente y no hay derecho a dar la versión ni a pataleo, como se podría decir. ¿Ya? Hoy en día la mirada debe ser desde lo formativo pedagógico, es decir, no solo una sanción, sino que qué es lo que el estudiante aprende, ¿ya? En este caso, siguiendo el ejemplo que les daba,
el estudiante ahí debe aprender a controlar el impulso que le da, obviamente, al momento de querer escribir algo en ese medio digital, en una nota de Instagram, un mensaje que probablemente en persona no lo diría, pero el espacio virtual le da esa facilidad, esa como sensación de que no me va a pasar nada, o incluso, no sé si ustedes han de haber, me imagino en la universidad, alguna página de confesiones, y no sé si han tenido problemas con ese tipo de páginas. ¿Tienen ahí confesiones en la universidad? Seguro, No, pues, cuando llamo a Martín Lara. ¿no? No se escucha. Sí, ¿Sí? ¿Tienen? Ya, bueno, en ese tipo de páginas, este tipo de cosas que los chiquillos no se atreven a decir, obviamente, en forma presencial, las dicen en forma anónima. Y ahí es donde yo creo que ese es el punto más difícil que nos hemos encontrado, porque como son anónimas, lo único que nos queda es hacer el llamado a toda la comunidad educativa, transparentar primero la situación y solicitar que esas páginas sean reportadas, sabiendo que Instagram, según la cantidad de seguidores, es la cantidad de reportes que debe tener para poder bajar esa página. Pero sabemos que inmediatamente van a subir otra página de confesiones y vamos a empezar a tener, ¿cierto? Nuevamente el Kawin online, ¿cierto? Que viene a hacer esto. Acá en el colegio hemos tenido ese tipo de situaciones y también hemos tenido la dicha de que hay algunas páginas de confesiones que tienen sus propias reglas que los estudiantes han ido poniendo, así como ya sí son anónimas, pero deben ser respetuosas o deben ser cordiales o deben, y son cosas que los chiquillos han ido poniendo. ¿Ya? O deben hablar cosas positivas de los otros, como cambiar el switch en ese sentido, pero obviamente que eso depende de cada comunidad educativa. Y son procesos, no es de un día para otro. Nosotros a principio de año tuvimos mucho problema con las páginas de confesiones, sobre todo en séptimo y octavos básicos, ¿ya? Y ahora ha ido bajando la intensidad. Y así como esas confesiones, hay otras páginas donde hay una que se llama acá que está muy de moda, se llama El Sapito Ben Díaz, o algo así, en donde ponen puras fotos desafortunadas, digamos, de algunos estudiantes, o como ellos coloquialmente le llaman, paños, ya que son fotos de sus caras, pero obviamente no son muy afortunadas. Y la idea es que ellos publican una foto y para que saquen tu foto, tú tienes que poner la foto de otro compañero en donde también salga de manera desafortunada. Veamos otra pregunta que hay acá. Dice, ¿cuál es el límite de la política interna de un colegio con la aplicación de la fuerza pública? El límite hoy en día, bueno, todo lo que tú pongas en tu manual de convivencia y que esté aceptado por la comunidad, consensuado con la comunidad educativa, es válido, porque los apoderados al momento de matricular a su estudiante firman, ¿ya? Y esa firma se entrega obviamente un extracto del manual de convivencia y también obviamente es socializado de forma digital porque obviamente son muchas páginas. Ellos obviamente asumen todo lo que está ahí. Ahora, legalmente la ley, la parte como más alta en cuanto a las sanciones es aula segura. Ahora, aula segura es una ley que cuesta mucho aplicarla, porque obviamente tiene que haber un procedimiento y tiene que haber, tal como nos dijo la superintendencia en una capacitación, tiene que haber un hecho de sangre, así de literal. O sea, no es solamente una pelea, qué sé yo, en el patio por un juego a la pelota o el típico me miro feo, no. Tiene que ser una pelea en donde hay obviamente armas o cuchillos o ese tipo de cosas, pero que efectivamente sean usados. Solamente en esas instancias o en instancias como las que hemos visto a lo mejor en el Instituto Nacional, donde han quemado obviamente o hecho destrozos de ese tipo, se puede aplicar aula segura.
Ahora, aula segura implica que los estudiantes pueden ser expulsados, pero para que se puedan expulsar, obviamente la ley establece plazos de 10 días en una primera instancia, ¿cierto? Para realizar la investigación, ya la investigación correspondiente, en donde obviamente se observa la hoja de vida del estudiante y todas las atenuantes también que pudieran existir y siempre obviamente respetando el dicho proceso. Es casi un tema así como que fuera un juicio, ¿ya? Y está todo estipulado. Ahora, acá en San Antonio, de las veces que los colegios municipales, porque acá nosotros pertenecemos a municipalidad todavía, se ha aplicado aula segura, los procesos o no se han aplicado bien en los colegios, o bien da esta sensación de que la superintendencia nos devuelve al estudio, ¿ya? Eh, la superintendencia, por supuesto que se defiende y dice, no, nosotros devolvemos porque el proceso estuvo mal hecho, ¿ya? Pero generalmente, obviamente esos niños tampoco pueden quedar sin colegio. Entonces, en el fondo, lo que sucede es que los chiquillos empiezan a rotar de un colegio a otro, porque tampoco es que al echarlos se vayan a la casa. O sea, también ellos tienen, esa matrícula tiene que quedar en otro lado. Ahora, los colegios particulares subvencionados funcionan con colores propios, o sea, ahí la situación es muy diferente, ¿ya? Ahí se ve una diferencia en donde obviamente el colegio determina que el estudiante se va nomás, ¿ya? Y se le invita al apoderado, o más que invitarlo, se le dice, usted agarra sus cosas y ya no lo queremos acá. Es distinto ahí. Ahora, acá en el colegio lo que nosotros hacemos es citar siempre por todas las cosas que puedan suceder a los apoderados. Los apoderados saben que el colegio siempre está pendiente. Y lo que sucede en la práctica es que hay estudiantes que simplemente el apoderado se aburre de que lo citen, el chiquillo no cambia, que es lo que nosotros siempre vamos a esperar desde un principio, y algunos simplemente se van. O sea, obviamente va a depender de eso también, de cómo se gestione la convivencia escolar, porque la convivencia escolar se gestiona, se planifica, se intenciona, no es al azar. Ahora, obviamente, cuando nosotros estamos nosotros en marzo, abril, mayo, que nos tocó partir como equipo, fue prácticamente reacción, reacción, reacción. No nos daba el tiempo de realizar la dimensión de prevención, que la convivencia escolar apunta siempre hacia la prevención, más que la reacción, ¿ya? No sé si contesto a la pregunta. Dice aquí, ¿hasta dónde llega un practicante? Esa es una pregunta bien complicada. Yo recuerdo cuando era estudiante en práctica y uno, cierto, va a depender, ¿sabe? Va a depender de cómo te vaya a potenciar el colegio y el profesor guía. Yo creo que eso es relevante, porque si el profesor guía te da la libertad, ¿cierto? De que tú puedas, obviamente, actuar. Obviamente, de ahí tienes que conocer tú también, como primera instancia, conocer cuáles son los lineamientos del reglamento de convivencia escolar del colegio, para saber en qué lugar te estás moviendo, cuáles son las sanciones, cuáles son las medidas formativas, si hay psicóloga para hacer una derivación, ¿ya? Y va a depender de lo que te pueda ir guiando también el profesor guía, valga la redundancia, y de la libertad que te dé para tú poder actuar. Ahora, lamentablemente, yo creo que cuando uno es profesor practicante, entras a la sala como profesor practicante. Todos los niños saben que tú eres profesor practicante. Entonces, eso ya te limita, encuentro yo. Si ustedes pudieran así solicitarle al profesor que los va a guiar, que no los presente como profesor practicante, que los presente a lo mejor como codocente, una figura diferente, eso se puede conversar, ¿ya? En la codocencia, en el sentido de que ustedes van a hacer, por ejemplo, un apoyo en la asignatura de historia para los estudiantes, más que como un profesor practicante, porque esa palabra como que los niños saben y huelen
aquí, a ver, y empiezan a mirar cómo y empiezan a hacer esto, el muñequeo. ¿Ya? ¿Hasta dónde puedo yo llegar? ¿Cuánto? Y ahí, usted es el profesor, po. Si en ese momento usted está haciendo la clase, el profesor le da esa instancia, usted es el profesor en ese momento y usted es el que tiene que imponerse con respeto, ¿ya? No con el miedo. Y siempre yo recomiendo, al menos, porque me ha tocado ser profesora guía, no desde el miedo y no desde poner la pata encima, como se dice en buen chileno, sino que siempre desde comprender al otro, desde la empatía, desde la prudencia, desde que si el estudiante, ¿cierto?, se muestra desafiante, usted prudente, escuche, porque probablemente, y se lo aseguro, ese estudiante desafiante, conflictivo, ese estudiante en su casa no lo toman en cuenta. En su casa es un estudiante que no es escuchado, que le falta amor. Así de claro. Y todo eso que hace el estudiante es para llamar la atención, porque probablemente ustedes como profesores son ese adulto y deben ser, desde mi punto de vista, el adulto que ese estudiante no tiene en casa. Y probablemente te van a hacer, si logran enganchar contigo, te van a hacer preguntas de todo tipo. Y ahí tú te vas a dar cuenta que lograste ese nexo con ellos, porque eso es lo más importante. Cuando tú logras ese nexo con ellos, ya lo demás se da solo. Y tú les vas a decir, no sé, este estuche de lentes es blanco y ellos no lo van a dudar, porque van a creer en ti. Lo más importante yo creo que es eso. ¿Ya? Y eso se relaciona con esto, con la pregunta de dónde estamos mirando la convivencia escolar. Si la estamos mirando el conflicto como algo para castigar o algo para que el estudiante pueda aprender, como una oportunidad de aprendizaje. Esa es la mirada que tenemos que cambiar, para que los chiquillos tomen conciencia de lo que están haciendo, de por qué lo hicieron, de qué los llevó a hacer eso, cómo, dónde, cuándo. ¿Ya? Y promover obviamente un trato respetuoso, si no van a ser todos amigos, pero por lo menos que haya un buen trato y un trato bajo el respeto, ¿ya? Una de las herramientas principales entonces para el tema de la resolución de conflictos es la mediación escolar, que es algo nuevo en educación, ¿ya? Acá nosotros lo hemos estado instaurando y nos ha resultado bastante bien para que los chiquillos puedan resolver sus conflictos. En esta parte no les voy a dar la lata porque es muy extenso, pero es más que nada para nombrar que hay, obviamente, como les decía yo, la convivencia escolar se gestiona, se intenciona, se planifica y hay ciertos organismos que nos van a fiscalizar como colegio, ya que son obviamente el Ministerio de Educación, que es quien elabora la política nacional de la convivencia escolar. La que tenemos actualmente, que ustedes pueden googlear, es del año 2019, bajo el gobierno anterior, y este año debe salir una nueva política nacional de la convivencia escolar, donde ahí dan todos los lineamientos que nosotros debemos tomar en cuenta. Después tenemos la Superintendencia de Educación, que es como ese organismo que nos fiscaliza a nosotros como colegio cuando hay una denuncia. Ese es como lo que más conocemos de la Superintendencia de Educación. Obviamente ellos están ahí para vigilar que las normas de los colegios sean cumplidas como corresponde, el debido proceso para los estudiantes y que obviamente no hayan abusos en el fondo de ninguna de las partes, ¿ya? Y tenemos obviamente también por otro lado lo que es la Agencia de la Calidad de la Educación, que obviamente va a vigilar desde un nivel más macro que todas las funciones se cumplan en relación no solamente a lo punitivo, que es la convivencia, el área de la sanción, sino que a la dimensión de formación, en donde obviamente ahí nosotros como equipo, por ejemplo, realizamos charlas de gestión interna, algunas que voy yo misma a sala
a realizar alguna charla, o bien traemos personas externas, psicólogos, orientadores, y ahora nosotros actualmente estamos trabajando en el colegio con un equipo de habilidades para la vida, que eso también es algo nuevo que está este año y desde el año pasado en cada colegio. Ellos son un staff de profesionales que vienen, ¿cierto?, a hacer intervenciones en los colegios frente a distintas temáticas, porque la convivencia escolar es todo, no es solamente la conducta. ¿Ya? Son muchas las áreas que están en la convivencia escolar, porque todo influye, ¿ya? Por lo tanto, en las charlas vienen, por ejemplo, charlas de tipos de violencia, límites en las relaciones, aprender a decir que no, por ejemplo, aprender a pedir ayuda. Muchos conflictos se producen por eso, porque los estudiantes no saben decir que no, o no saben pedir ayuda a un adulto responsable, ¿ya? También, obviamente, charlas en relación a habilidades sociales, convivencia positiva, charlas en relación también a la parte de la sexualidad y la afectividad, que generalmente son ahí los conflictos, la parte social de la sexualidad, que los chiquillos ahí el consentimiento a veces no lo tienen muy claro o no saben decir que no, ¿ya? Eh, Entonces, obviamente, eso entra dentro de lo que es formación, ¿ya? Convivencia, actividades en sí que promuevan la sana convivencia, no solo las que se puedan dar obviamente en el día de la convivencia, ¿ya? Sino que también actividades o intervenciones con los cursos que tengan necesidades específicas. Por ejemplo, nosotros tenemos un curso, el séptimo C, en donde hay un estudiante que tiene nivel TEA 2, al menos eso dice su informe del neurólogo. Y obviamente este estudiante en un principio tuvo bastantes conflictos ya por su forma de reaccionar. Y el curso y él tuvieron que aprender a convivir con él. Y a su vez el estudiante aprender a convivir con su curso. De eso se trata la convivencia escolar, porque nosotros habían también miradas de los apoderados, ¿cierto? No, ese estudiante tiene que irse del colegio, no puede estar en nuestro curso. ¿Y no? Ley de inclusión. Ley de inclusión. Son 35 estudiantes, nosotros tenemos acá 35 estudiantes por curso, y los 35 tienen que estar. Y tenemos que lograr, ¿cierto?, que aprendan a convivir los 35. No eliminar a uno porque al resto le molesta. Generar la empatía. ¿Qué pasaría entonces? Le decíamos a los chiquillos en una de las actividades que realizamos con ellos. ¿Qué pasaría si el día de mañana hay otro estudiante que tiene un problema también? ¿Lo vamos a echar? Porque al resto le molesta y no. Tenemos que promover la instancia de que los chiquillos aprendan a convivir con el otro. De eso se trata. ¿Qué es la violencia escolar? Bueno, es un fenómeno relacional, ¿cierto? Al momento de cómo nos relacionamos, que se aprende, lamentablemente. Y claro, eso va a depender del contexto sociocultural de nuestros estudiantes. En el caso de acá del colegio, bueno, es un contexto sociocultural bien diverso, en donde hay violencia, sí, pero quizás no tanta como en otros liceos municipales de acá de la zona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo estudiantes que sus papás son profesionales. Tengo estudiantes, un universo muy, muy diverso. Hay estudiantes que sus papás trabajan en la feria, hay estudiantes que sus papás trabajan en el banco, otros que los papás son profesores, otros que no viven con sus papás, que viven en un hogar, otros que son criados solamente por una abuela, etcétera. ¿Ya? Recordemos que siempre la escuela va a ser la representación de la sociedad, una mini sociedad. Y en esta mini sociedad, que es tan diversa, ¿cierto? También obviamente hay cosas que son aprendidas por ellos, de lo que ven,
porque claramente los seres humanos aprendemos más de lo que vemos que de lo que nos dicen. Por lo tanto, todas esas cosas que ellos ven en su casa o en su ambiente les afectan y así aprenden a relacionarse con otros, ¿ya? Y se transmite. Y lo típico que escuchamos acá todos los días cuando ha habido un conflicto entre dos estudiantes, por ejemplo, este lunes atendimos a unos apoderados, estaba un chiquillo, ¿cierto?, del mismo curso, séptimo B. eh, el Martín molesta al Sergio. El Sergio molesta al Martín. Y así, el ping-pong, para allá, para acá. Se pica uno, se va de las manos la situación, se van a los golpes. ¿Cierto? Siendo que son amigos. ¿Ya? Entonces, a veces los papás tienen la respuesta, y lo he escuchado aún acá. Yo pensé que ya eso no lo íbamos a escuchar, pero es un discurso de, bueno, mi hijo se defendió. Entonces, de cierta manera, los padres también naturalizan lo que es la violencia, la respuesta física, ¿no? Si él se defendió, lo estaban molestando y se defendió. Pero resulta que esa no es una forma de relacionarnos, no es, la violencia nunca va a ser tolerada por un profesor, por un establecimiento educacional. Es decir, ahí pasan los dos a ser victimarios, si lo quisiéramos llamar así. ¿Ya? Entonces, la violencia nunca va a ser obviamente la respuesta o lo que un colegio va a esperar, ¿ya? Siempre la idea es que ocurra el diálogo. Nosotros ya hemos logrado ir cambiando un poco eso y les decimos, chiquillos, cuando ustedes tengan un problema, acérquense a la oficina de convivencia escolar, vengan, hablen con nosotros y realizamos una instancia de diálogo en un espacio seguro, en un espacio donde ambos van a estar protegidos, donde van a poder conversar. Y se ha logrado. Ya los chiquillos de repente vienen y nos dicen, eh, queremos hacer una mediación entre los dos porque tenemos un conflicto. Maravilloso. Pero obviamente todavía nos llegan casos siempre de estudiantes que se van a los golpes, que eso es bastante común. No tan común como en otros colegios, pero sí, se da. Porque acá, en paréntesis, bueno, como es un instituto bicentenario, en su minuto los estudiantes acá ingresaron seleccionados, ¿ya? Hoy en día no, porque está el sistema SAE, el sistema de admisión escolar, entonces obviamente llega todo tipo de estudiantes, ¿ya? Pero sí, el proyecto educativo es el que manda. Tipos de violencia. Tenemos no solamente lo que es podríamos decir, bueno, la agresividad, pero también tenemos obviamente las agresiones físicas dentro de eso y la violencia psicológica o emocional, que es obviamente, y la última que está acá, que es lo que es el ciberacoso o el acoso escolar o el bullying, ¿cierto? La palabra en inglés que nosotros más conocemos. Generalmente lo que es psicológico no se ve tanto o es más escondido. Ese tipo de violencia que cuesta, obviamente, que sea identificada por el profesor. Y cuando hablo de que sea identificada por el profesor, no estoy hablando solamente del profesor jefe, sino que también del profesor de asignatura. ¿Ya? Probablemente los estudiantes que ahí están acá hoy presentes, que son de educación física, van a ver otro contexto porque ahí los chiquillos están jugando, están quizás en algunas competencias, pero es otro, no es lo mismo que cuando están en sala. Ahí es donde siempre se producen los conflictos en consejo de profesores porque de pronto los profes de educación física dicen, no, pero si ese estudiante es el mejor de mi clase, es el más rápido, y en sala es el más conflictivo, ¿ya? Violencia obviamente contra el espacio, contra la infraestructura. Ah, de pedagogía en inglés, dicen, claro. Pero generalmente los que están en sala, los profes en sala, uno dice, claro, este estudiante se para todo el rato, es inquieto, me interrumpe la clase, pero resulta que en educación física
un as, ¿ya? Eh, Eso en relación a los tipos de violencia. Ahora, ¿qué herramienta tenemos como profesor? Bueno, generalmente lo que uno hace sin conocimiento, más que una mediación, es un arbitraje, que es como, ya, Pedrito tiene tal conflicto y Juanito tal cosa, entonces, mira, Pedrito, tú haz esto y tú, Juanito, lo otro. Y ahí yo como adulto estoy decidiendo cuál es la mejor solución para ambas partes. Pero en la mediación escolar, la idea es que ambas partes, frente a un conflicto, sean capaces de decir cómo se sienten frente al conflicto, por qué hicieron lo que hicieron, y tomar acuerdos, crear acuerdos en conjunto para que este conflicto no se vuelva a repetir y transformar en el fondo, como dice acá, el conflicto en una oportunidad formativa, en una oportunidad de aprendizaje, en una oportunidad donde los estudiantes puedan ver cómo abordar este tipo de situaciones en el futuro, no desde la violencia, sino que desde eh, el diálogo o la solución pacífica. ¿Ya? Lo importante, más que el conflicto en sí, porque conflictos van a tener todos los días, aunque no estén en convivencia escolar. Van a tener conflictos como profesor jefe, como profesor de asignatura, con sus colegas, con el profesor guía, a lo mejor, o con sus estudiantes desde el rol de profesor practicante. Lo importante es cómo ustedes aborden esos conflictos, desde la empatía, desde bajar el ego, que a veces a los profesores les cuesta muchísimo, sobre todo los que llevan hartos años en el sistema, eh, desde escuchar al otro, desde la humildad también, desde reconocer, me equivoqué o hice esto, pensé tal cosa. Bueno, por ahí alguien dice siempre, los conflictos parten desde los supuestos. Es que yo pensé, es que yo creí. Las percepciones de los conflictos, o sea, yo creo que aquí el 80-90% de los conflictos que llegan a convivencia escolar son a partir de, es que, profe, es que yo pensé que yo le caía mal, entonces, o pensé tal cosa, pensé que me iba a pegar, pensé que falta de comunicación, ¿ya? Por lo tanto, la mediación escolar es el espacio que se puede dar a los estudiantes, el espacio que se puede dar, obviamente, para que puedan dialogar en un espacio seguro, en un espacio donde ellos puedan comunicarse y que estén en frío, no desde la rabia, no desde la emoción. Para ir finalizando, quiero compartir con ustedes un protocolo de abordaje de situaciones que tenemos acá en el colegio para aquellas cosas que son leves, ya en donde hay algún conflicto, ¿cierto?, en sala en relación a, no sé, de repente que no se quiere sentar en un puesto, quiere sentarse con otro compañero, algo leve, ¿ya? O algún estudiante que realiza alguna cosa disruptiva, pero sencilla. En ese caso siempre, bueno, el profesor, y en este caso, aunque usted sea un profesor practicante, debe llamar la atención, debe llamar al buen trato, al respeto, ¿ya? Siempre. Además, obviamente, si tienes la posibilidad, escuchar a las dos partes, tratar, bueno, o una mediación o un arbitraje, buscar la solución tú como adulto, o bien propiciar que los estudiantes puedan buscar una solución que sea para ambos satisfactoria, ¿ya? Y que puedan llegar a algún acuerdo. Y siempre dejar registro, ya sea en alguna bitácora o en la hoja de vida del estudiante, ¿ya? Eso es muy importante, sobre todo para la superintendencia. Y para tener también, obviamente, cuando ese profesor jefe cite al apoderado, mostrar lo que se ha hecho, ¿cierto? Ya si es una situación repetitiva, si es una situación que se da en varias clases, llamar al apoderado y dejar obviamente el registro. El estudiante siempre toma conciencia cuando se llama al apoderado, es importante eso, informar, ¿ya?
Comunicar a convivencia escolar si se hicieron todos los pasos y obviamente ahí convivencia escolar determina si es que hay que activar algún protocolo, citar nuevamente a los apoderados. Ahora, cuando hay situaciones que son complejas, llamemos una pelea dentro de la sala, ya, o no sé, que estén obviamente, me acuerdo una vez cuando yo inicié acá en San Antonio en un colegio de técnico, me encontré con una desagradable sorpresa, que a la entrada a la sala de repente habían estudiantes que estaban peleando, estudiantes que estaban quemando, habían puesto corrector sobre la mesa y lo estaban ahí incendiando. eh, y uno en esas situaciones, al no tener experiencia, no sabe qué hacer. Y como profesor practicante, menos, ¿ya? Lo importante ahí, bueno, es obviamente realizar un llamado de atención y buscar ayuda. Es decir, buscar, por ejemplo, a otro profesor, o al inspector o al asistente de la educación más cercano, avisar, preguntar, obviamente, es importante que ustedes pregunten como alumnos al profesor guía eh, qué se hace en el colegio cuando sucede este tipo de cosas. Cada colegio tiene igual su protocolo, ¿ya? Esta es obviamente una idea para que ustedes sepan qué hacer, porque uno en ese momento se nubla, ¿ya? Pero siempre avisar, obviamente, a inspector de pasillo, o avisar o pedir ayuda a algún docente de otra sala. Y obviamente, ya cuando se puedan obviamente retirar a estos dos estudiantes de la sala, llevarlos a oficina de convivencia escolar, y es donde ahí obviamente ya se aplican los otros protocolos, llamado de apoderado, obviamente, y lo que corresponde, ¿ya? Y siempre, siempre dejar constancia de que si usted observó una situación de este tipo complicada, dejar registro en la hoja de vida del estudiante, ¿ya? Porque obviamente eso permite que convivencia escolar pueda activar protocolos que puedan citar apoderados y describir siempre de forma objetiva lo que pasó paso a paso, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran, algún aporte. Hernán, no sé si alguien de los chicos de la sala tiene alguna pregunta o consulta. Ahí tuvimos las preguntas de Dos Pedro, que ya las respondió Pía. Entiendo, son estudiantes de educación física los que hicieron la consulta, José Fernández y Pedro Reyes. No sé si alguno de los chicos de pedagogía en inglés tiene alguna consulta. Yo, mientras tanto, Pía, aprovecho de comentarte de que, bueno, quien me acompaña generalmente en las tareas que yo desarrollo en la universidad es el profesor que tú ves acá atrás, él es el Ujú, coordinador general de práctica de la facultad. Y pasa perfecto. que siempre tenemos ese problema justamente cuando mandamos estudiantes a los centros de práctica, de que el estudiante nos pregunta, ¿y hasta dónde puedo intervenir, profe? Y si veo una pelea, ¿me meto o no me meto? Hemos tenido situaciones, de hecho, que ni la institución lo tiene claro, ni la verdad Claro, nosotros como protocolo de acción tampoco. Entonces hemos entrado como en una, digamos, disyuntiva. Mm, claro, y hacemos una intervención, pero espontánea, casi en el momento, ¿cierto? Desde la experiencia, pero no hay un protocolo tampoco respecto a aquello. Entonces, eso que tú le respondías al estudiante de educación física, la verdad que a nosotros en lo general nos complica un poco y Martín lo puede refrendar, porque él es el coordinador general de práctica y le llegan esas situaciones de bullying, de problemas que tienen practicantes con estudiantes a veces, o conflictos internos dentro del aula de estudiantes que nuestro practicante, como a veces lo dejan solo, no sabe cómo intervenir. Lo importante siempre es recordar que si estás solo, sobre todo, porque a veces pasa, ¿no? El profesor de la asignatura o el profesor guía se va con licencia, digámoslo así, ¿cierto? O a veces se va, son situaciones que suceden, o se van a lo mejor a alguna reunión o qué sé yo. El adulto que está en la sala en ese momento es el profesor, si es el profesor practicante, ese es el adulto y tiene que actuar como adulto. Por eso que es importante que, claro, pregunte obviamente cuáles son los protocolos en el colegio, pero si no hay, obviamente
lo que yo les entrego acá es una guía, una forma, ¿cierto? Como para... de hecho, este protocolo acá en el colegio es nuevo, no estaba dentro del manual de convivencia. Nosotros como equipo de convivencia escolar trabajamos 3 profes, lo creamos para también que los profesores tuvieran claro lo que tienen que hacer y que no llegaran casos a convivencia escolar como, no sé, este estudiante no le quiso prestar el libro. Eso se puede resolver en la sala, ¿ya? Pero los casos que son más graves, en donde hay acoso, en donde hay bullying, en donde hay peleas, son casos que se deben derivar a convivencia escolar, ¿ya? Siempre, obviamente, avisando también al profesor jefe del curso de la situación que ustedes pueden detectar en sala, para que el profesor jefe obviamente tome ahí acción, si es un caso de bullying. Ahora hay una pregunta ahí, dice, ¿qué pasa si el profesor es la víctima del cyberbullying? Bueno, eso también tiene que estar en el manual de convivencia. En el manual de convivencia es lo que regula la convivencia, ¿cierto? De todos los integrantes, no solamente de los estudiantes, también de los profesores entre adultos, de un adulto hacia un estudiante o viceversa, ¿ya? Entonces, obviamente, ahí en el caso de que si el profesor es el que está recibiendo este acoso, ese profesor debe ser derivado a la dupla psicosocial, pero obviamente de adultos, ¿no? Del DAEM en este caso, o si la institución es privada o particular subvencionada, ahí ya eso va al tema eh, de lo que es, por ejemplo, acá tenemos el IST, otros colegios tienen la H, ¿ya? Y llamado a apoderado del estudiante, poner, obviamente cada colegio puede estimar cuáles son las medidas en su manual de convivencia, suspensión, eh, condicionalidad extrema, y en conjunto con eso también la persona que realiza el bullying también debe tener una derivación con psicólogo, también debe tener obviamente una medida formativa, o sea, él sí o sí, po, es la persona que realiza el acoso, ¿ya? Una medida de aprendizaje. Mediación ahí en ese caso es más complicado, porque la mediación, la idea es que siempre sea entre iguales, no, por ejemplo, entre un adulto y un estudiante, sino que ojalá entre estudiantes o entre profesores a ese mismo nivel, ¿ya? Pero sí, obviamente se podría dar una instancia formativa donde el estudiante pueda demostrar que aprendió, que el acoso no es parte de una buena convivencia y que no es tolerada por el colegio. Todo lo que uno quiera, obviamente, hacer, tiene que estar en el manual de convivencia. Mientras esté en el manual de convivencia, la superintendencia lo va a respetar. ¿Por qué? Porque el manual de convivencia se construye con la comunidad educativa y es consensuado. ¿Ya? Para que un manual de convivencia sea válido, tiene que estar firmado por todos los estamentos, los representantes de los estamentos del colegio. ¿Ya? Consejo de profesores, el representante de los profes, representante del centro de alumnos, de los apoderados, de los asistentes de la educación y obviamente dirección convivencia escolar o equipo de gestión escolar. Eso que tú nos señalas, Pía, al menos en el ámbito universitario, y aquí nos salimos un poco del Ujú. contexto de la ponencia, cada vez se nos acerca más en el ámbito universitario, porque pasa que asumimos que nuestros estudiantes de universidad son adultos, son mayores de edad por ley, sin embargo, igual tienden a haber problemáticas de bullying, están los famosos muros de confesiones, donde se generan esta exposición de los estudiantes a ciertas situaciones traumáticas que en algunos casos desencadenan en abandono de las carreras o en los casos más dramáticos, hasta casos de suicidio que han habido en distintos lugares, no solo de Chile, sino del mundo. Entonces creo que el Claro. tema de la convivencia, al menos en colegio, según lo que tú nos muestras, está bastante avanzado, falta por desarrollarse, pero en las instituciones de educación superior, yo creo que ahí hay una deuda gigantesca todavía. Claramente, porque hay problemas que a lo mejor en el contexto universitario se asumen que no van a suceder.
¿ya? Pero lamentablemente las redes sociales dan esta sensación a las personas de impunidad, pero recordemos que a partir de los 14 años, y nosotros se lo decimos todos los días a los chiquillos, a partir de los 14 años los estudiantes y todos ciudadanos chilenos es imputable. Y las cosas en redes sociales, los registros quedan, aunque uno borre, ¿cierto? Si esto, obviamente, y sobre todo cuando son adultos, el docente, si recibe, en el caso del contexto universitario o escolar, puede realizar una demanda en PDI. Está obviamente dentro de lo que puede hacer, fuera obviamente de lo que haga el colegio o la institución. Y ahí obviamente los peritos cibernéticos realizarán lo que deban hacer, lo que corresponda administrativamente, y obviamente ya si son adultos hay penas. Entonces, el tema es ese, es la parte como social de del uso de las redes sociales, que eso, como es algo nuevo, en el fondo, en educación los cambios son bien lentos. eh, Obviamente los chiquillos sienten esa impunidad de opinar del otro, de opinar de cómo se viste, del cuerpo, de lo que dice, etcétera. Entonces, es eso que se hacía antes, a lo mejor en forma presencial, hoy en día, lamentablemente, se utiliza las redes sociales con ese fin, en vez de resaltar lo positivo. eh, En el fondo, el Kawin, como decimos nosotros, el deporte nacional chileno, llevado a a lo online, lamentablemente. Pero mientras, bueno, ahí yo no sé si la universidad tendrá también algún reglamento de convivencia o algún ese tipo de cosas, porque por lo menos acá lo que nos protege es eso, y que los apoderados al momento de matricularse también lo firman y aceptan lo que está ahí. Y todos nos debemos, obviamente, regir sobre lo que está ahí. Desconozco yo ahí, Sí. lo pregunto desde la ignorancia. Y poco a poco se ha ido avanzando en aquello. Así que falta mucho, hay una deuda ahí gigante, pero que se han logrado avances este último tiempo sobre todo. No sé, Hernán, si tus chicos de pedagogía en inglés tienen alguna consulta desde la sala, alguna otra, porque ya hicieron una. No, Jaime, bueno, dar las gracias nomás acá a nombre bueno, del curso ahora de pedagogía en inglés, nuestra asignatura que se llama diversidad también, inclusión, por la exposición, por traer estos temas que discutimos de alguna manera sin, bueno, tanta precisión muchas veces, para poder también tener, que ellos puedan tener más herramientas, así que, bueno, siguieron bien atentos, están acá, bueno, y también contentos de ver que una futura colega de ellos está a cargo también no solo de la pedagogía en aula, sino también que pueden ser parte de los equipos de convivencia. Muchas gracias, profesor. Bueno, Pía, yo fundamentalmente agradecerte por esta instancia, por tu tiempo, por tu dedicación en generarnos esta importante charla, instrucción que a nuestros estudiantes practicantes les sirve bastante, sobre todo en su proceso formativo, porque un estudiante practicante tiende a tener que estar más despierto en dicho proceso, van ocurriendo ciertas situaciones que él muchas veces se percata, pero que como bien tú decías, están súper normalizadas en la estructura cultural de los colegios. Y eso cuando llega un externo finalmente lo visualiza y dice, oh, qué raro. Pero desde lo Claro. interno, ¿cierto? Desde por interno a veces no se visualiza tanto, porque creo que para nuestros estudiantes de inglés, de pedagogía en historia y los de educación física, que también hubieron algunos, es un insumo bastante importante. Así que bueno, comentarte que esto va a compartirse por nuestras redes sociales también, se sube a nuestro canal de YouTube, te va a ser compartido a ti también para que tengas la evidencia obviamente de esta charla y más que nada agradecerte, ¿no? Te dejo aquí las palabras finales de cierre para que ya vayamos dando cierre a esta importante actividad que hemos tenido contigo el día de hoy. No, yo reitero el agradecimiento por la oportunidad de poder compartir lo que uno sabe, lo que uno ha ido aprendiendo, indicar que todos los días en convivencia escolar se aprende algo nuevo. Todos los días nosotros estamos aprendiendo cosas diferentes. También, obviamente,
capacitarse, o sea, chiquillos, de verdad, después que ustedes terminen ahí su carrera de pregrado, no se queden solo con eso y siempre, siempre formación continua. Agradecer y bueno, dejo el correo ahí de convivencia escolar de acá del colegio por si alguno de ustedes en algún momento tiene alguna duda, algo que quisiera preguntar. Estoy dispuesta obviamente a responder cualquier duda que puedan tener en sus prácticas profesionales. ¿Ya? He sido profesora guía y obviamente también fui profesora practicante en algún minuto, así que sé lo que se siente estar con el delantal blanco ahí en sala. Así que eso, agradecer la Se agradece mucho el apoyo, Pía. Sobre todo, bueno, aquí me salgo un poco de la presentación, te comento que nosotros en la carrera de Pedagogía en Historia estamos iniciando un proceso de innovación de malla. Y obviamente vamos a integrarlo a ustedes, los centros de práctica, a modo de que nos ayuden a generar una innovación mucho más consistente. Entonces vamos a estar tomando contacto contigo por interno para ver si quieres participar en nuestros comités curriculares y lógicamente desde la experiencia nos vayas orientando a dichos aspectos que podemos integrar en la malla. Así que, sin más que perfecto. decir, No, yo, ya pues, absolutamente. muchísimas Ya, gracias, pues. Pía, y estamos en contacto entonces. Que Sí, estén bien, perfecto. chicos. Ya Estamos en pues, contacto. cuídense todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Agradecida. Chao, chao, gracias. Chao, Gracias, chao. Hernán.